Meditemos de la pluma inspirada antes de iniciar. Leamos el discurso maestro de Jesucristo. Comenzando con el segundo párrafo de la página 107 puede haber una agudeza maravillosa para descubrir los defectos de los demás. Pero a toda persona que manifiesta tal espíritu, Jesús le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El culpable del mal es el primero que lo sospecha. Trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón condenando a otro. Cuando los hombres alientan ese espíritu acusador no se contentan con señalar lo que suponen es un defecto de su hermano. Si no logran por medios moderados inducirlo a hacer lo que ellos consideran necesario, recurrirán a la fuerza. En cuanto les sea posible, obligarán a los hombres a conformarse a su concepto de lo justo. Necesitamos orar para poder resistir criticar a otros, salvo a nosotros mismos y de esta forma allegarnos cada vez más cerca a Cristo y de recibir abundantemente de su gracia. Nunca he visto a padre o madre criticar a su propio hijo o hija. Cuando los padres oyen a otros criticar a sus hijos, entonces las críticas son muchas veces para angustiar. Pero estos mismos que defiendan a sus hijos e hijas, con frecuencia critican a los otros con la idea que lo hacen para el bien de los que critican. Si en realidad creen que la crítica de ellos es motivada por el amante deseo de ayudar más bien que herir, y que no es para fomentar su reputación y para ocultar pecado, luego dígame por qué los que critican no dan a sus hijos algo de dicha crítica. Oremos para que la gracia de Cristo nos capacite para tratar a otros como nosotros queremos que ellos nos traten, en lugar de mantenernos en el pecado al buscar defectos con la práctica de la religión de otros. Para vigilar nuestros propios pasos en todo que podamos hacer. Llamada 24. ¿Está la Segunda Guerra Mundial aún por terminarse? ¿Y los santos aún por ser liberados? Estudiemos el libro de Nahum. La carga del entero libro, 3 capítulos en total, concierne a 2 pueblos distintos. Para saber quiénes son estos pueblos, empezaremos con Nahum 1 verso 1 y 3 y 18. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. Claramente, Asiria con su ciudad capital, Nínive, es uno de estos pueblos. Ahora para saber quién es el otro pueblo, vamos a leer capítulo 1, versículos 12, 13 y 15, omitiendo esas partes de los versículos que tienen que ver con Asiria. Nahum 1, 12 y 13 y 15. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan, y sean tantos, aún así, serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. El pueblo a quien Dios ha afligido, dispersándolo entre las naciones, y a quien prometió no afligir más, y a quebrantar el yugo de Asiria de sus hombros, es su pueblo, su iglesia Judá antitípica. Ellos son, por lo tanto, el otro pueblo. El título del pueblo de Dios, se nota, es Judá. Se les aconseja de mirar al mensajero de Dios de quien al cumplimiento de esta profecía les trae las buenas noticias, noticias de paz. El mensaje del reino de paz, Isaías 11 del 6 al 9. El Señor les aconseja a ser honestos con Él, honestos con su profesión de fe. Ellos son, más aún, asegurados que al cumplimiento de esta profecía que los ángeles destructores quitan a los impíos de en medio de los justos. De esta forma los impíos quedan arrebatados para no existir más. De esta forma, mientras Nahum predice la liberación y paz para el pueblo fiel de Dios, predice desastre y humillación para Asiria antitípica, el poder a quien ellos sirven, y para los impíos en la iglesia. 3 versículos del capítulo 2 bastarán para mostrar el destino de Asiria. Nahum 2 los versos 6, 10 y 13. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. Vacía, agotada y desolada está y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor de las entrañas, rostros demudados. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Aquí el profeta predice que la ciudad capital de Asiria será vacía, y su palacio disuelto.
Claramente, entonces, el reino de Judá se establece en un tiempo de guerra y agitación. ¿Cuáles otras cosas señalan el tiempo? Leamos el capítulo 2. Nahum 2 versos 3 y 4. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Puesto que esta profecía llega a su cumplimiento en el día cuando los carros son como fuego de antorchas, cuando corren como relámpagos, cuando se discurran por las plazas y las autopistas. Y puesto que el tráfico de automóviles de hoy completa y perfectamente responde a la descripción que hace el profeta de ella, entonces no hay otra conclusión, sino que el día en el cual vivimos es el día en el cual la profecía de Nahum ha de cumplirse. Ahora, en vista de la verdad de que estamos viviendo en un periodo como descrito por Nahum, junto con el hecho que los preparativos para la guerra de Nahum se hacen durante un tiempo cuando los vehículos viajan como relámpago, la evidencia se destaca que la profecía de Nahum ha de llegar a su cumplimiento en nuestro día, y que el Asiria aquí en profecía, por lo tanto, no es la antigua Asiria, sino otro extenso poder que existe en el tiempo del fin, Daniel 12, 9 y 10, el tiempo en el cual su yugo ha de quitarse del pueblo de Dios. Más aún, puesto que la caída de esta Asiria antitípica trae liberación al pueblo de Dios, y desde entonces los impíos ya no pasan por su medio, el tiempo y los eventos quedan muy sólidos. Todas estas predicciones llegan a acontecer en el tiempo de la purificación de la Iglesia, en el día del juicio para los vivos, durante el día grande y terrible de Jehová. Nahum 2:1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Resulta claro ver que el destruidor y quien le hace frente a Asiria, es el que obliga a Asiria a preparar su poder militar grandemente. Con sus forzados preparativos militares, agitados por el destruidor, empieza la caída de Asiria. Ahora, para saber qué pasa al destruidor el que obliga a Asiria a prepararse poderosamente. Leamos Nahum 2:5. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Sus valientes, sus poderosos generales, tropiezan en su camino, esto es, se equivocan al avanzar en esperanza de victoria. En vista de su tremendo error, y en vista del hecho que el destruidor no se menciona más en el libro de Nahum, es evidente que al tropezar pierde la guerra. Sin embargo, según los versículos que siguen en los capítulos de Nahum, la caída de Asiria es cierta. La pregunta, luego, surge si Asiria ha de caer y si el que empieza la guerra, es el destruidor, es el mismo que ha de perder primero, entonces en las manos de quién ha de caer Asiria. Para la respuesta, pasemos a Isaías 31, donde esta misma Asiria se presenta nuevamente. Isaías 31 del 6 al 8. Dice, volved a aquel contra quien se rebelaron los hijos de Israel. Porque en aquel día el hombre arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, mezquino, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Asiria ha de caer y ser devorada, pero no por la espada de un varón mezquino, no por el destruidor. Ahora el hecho que el pueblo de Dios es amonestado para volver o convertirse a aquel contra quien los hijos de Israel antiguos se rebelaron, muestra nuevamente que la inspiración está hablando a Israel antitípico. El pueblo de Dios en la época cristiana. Isaías 31:7. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Obviamente el profeta está mirando por el arroyo de tiempo, al tiempo de una reforma completa, un tiempo en el cual solo los que abandonan todo pecado y personifican la verdad y la justicia serán dejados en la iglesia. Ningunos otros se hallarán en la congregación del Señor. Entonces Asiria caerá y de esta manera su yugo será quitado del cuello del pueblo de Dios. La caída de Asiria se debe a su maldad y porque el pueblo de Dios se vuelve a él, y por causa del reavivamiento y reforma cabales. Isaías 31:9.
y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes, con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Todas estas calamidades sobrevienen a Asiria tan pronto como el pueblo de Dios se vuelva a él y tan pronto como arrojen a sus ídolos. ¿Qué es el fuego del Señor en Sión y qué es su horno en Jerusalén? La respuesta se encuentra en Malaquías 3:1 y 2. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. la profecía de Isaías, junto con la profecía de Malaquías, hacen que el tema se muestre muy sencillo. De acuerdo a estas profecías, durante el juicio de los vivientes y mientras que las primicias los siervos de Dios, los 144,000 están con el Cordero sobre el monte de Sión, al frente los cuarteles generales del Evangelio se hallarán en Sión y Jerusalén. Ahora antes de determinar si Nahum profetiza la Segunda Guerra Mundial convendrá refrescar nuestras mentes resumiendo los puntos principales del estudio. 1. Dos pueblos son presentados a la vista la Iglesia y una nación comparable a antigua Asiria, a la cual la Iglesia está en sujeción. 2. Al pueblo de Dios, Judá, se le pide que miren al mensajero de Dios, quien al cumplimiento de esta profecía y al tiempo que hierve con la guerra, les trae buenas noticias del reino de paz. 3. La profecía se cumple en el día del imprecedente tráfico vehicular, el día cuando los carros, automóviles, tienen fuego de antorchas y cuando se discurren unos contra otros en las plazas incuestionablemente en nuestro tiempo. 4. En este día, el destruidor hace guerra con Asiria antitípica. Él empieza su caída. 5. Asiria fortifica su poder militar grandemente antes que su enemigo venga ante ella. 6. En su marcha a la victoria, el enemigo de Asiria el destruidor se equivoca y consecuentemente cae y pierde la guerra. 7. Asiria, no obstante, cae después también, pero no por la espada de varón mezquino. 8. La guerra, los carros corriendo como relámpago, y un reavivamiento y una reforma tal como el mundo nunca la haya visto, son señales del cumplimiento de la profecía de Nahum. 9. Cuando el pueblo de Dios arroje sus ídolos, se vuelvan plenamente a él, entonces es cuando Asiria cae. Eso es cuando los impíos son quitados de en medio del pueblo de Dios, el yugo de Asiria resulta quebrantado, y los siervos de Dios, evidentemente los primeros frutos. Los 144,000 están con el Cordero sobre el monte de Sión. Consideremos ahora los hechos históricos. Hitler hizo sus preparativos para la guerra en una época cuando los carros se discurrían por las calles, corriendo como relámpagos y se empujaban unos contra otros en las autopistas. Después que los aliados vieron que el poder militar de Hitler podía despedazar todo donde llevaban sus armas, luego fue cuando ellos mismos se pusieron a fabricar grandes máquinas de guerra. Hitler tropezó, por así decirlo, al empezar la guerra contra Rusia mientras todavía estaba empeñado en guerra con la Gran Bretaña, aunque Alemania perdió la guerra. Con todo, en lugar de echar raíces más profundas desde la caída de Hitler, Inglaterra se va debilitando. Y los sonidos del derrumbe de su imperio se hacen cada vez más altos con cada día que pasa. La guerra de Hitler ha despedazado el mundo entero. Y nuevos pedazos y derrumbes se oyen y se ven siempre que hay nuevos partidos políticos de adentro y de afuera en cada nación y pueblo. Puesto que la descripción de Nahum del tráfico de la ciudad y del campo al tiempo que la profecía de guerra de él se cumple, encuadra perfectamente las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, quedamos asegurados que la guerra que Hitler empezó se terminará cuando Asiria caiga y cuando su yugo sea quitado del cuello del pueblo de Dios. Desde entonces, los impíos nunca más se hallarán en la congregación de los justos. ¿Cuál es el propósito general de la profecía de Nahum? Es para alumbrar al pueblo de Dios con las señales de los tiempos, para hacerlo saber que el día grande y terrible de Jehová está a la mano, y que la purificación de la iglesia, el juicio en la casa de Dios.
Primera de Pedro 4:17, pronto ha de verificarse, y que los impíos ya no quedarán en su medio por mucho más tiempo, que la redención de los justos está a la mano, y que ellos no deben fallar en cumplir sus deberes designados por Dios. Verdaderamente, la profecía de Nahum claramente identifica al pueblo de Dios de hoy bajo el yugo de Asiria y señala su liberación. Lo más importante de todo, sin embargo, el profeta Nahum declara en forma muy clara que todas estas cosas toman lugar en nuestro día, y que la caída de Asiria toma lugar mientras el pueblo de Dios le está volviendo a él, mientras que un revivamiento y una reforma se están verificando con éxito por el que publica paz. Nahum 1:15. Si, nosotros, por lo tanto, fracasamos en aprovecharnos del mensaje, y si fallamos en reformar, como recomienda el mensaje, luego no será posible sobrevivir el día del Señor. Para un estudio detallado del libro de Nahum, estudie el tratado número 14, Pronósticos de guerra. Con amor fraternal por